Esto está demorando. Panoorin nyo yan guys. Yung, No, 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 esto no ha bajado. Esto está demorando. Nakakatakot. Sa Colombia yan. Esto es la candela. El problema es la candela. Yung volcan na yan, ano, San Jose Mulatos Volcano. Salunsod na Nickel Clay Antioquia. No? Buti na lang may nakakuha ng video. No? Grabe, nakakatakot. Kitang-kita talaga yung pagsabog ng yung paglabas ng apoy. Oh my God. Grabe. Está demorando, esto está demorando. Takot talaga. Mira, ya salió eso. Vea, ya salió la candela. Kitang-kita nyo talaga yung paglabas ng pagbuga ng apoy. Hindi akalain ng mga residente dyan sa Nickel Clay na yan, Antioquia. Ano ang hirap-hirap bigkasin? Parang hirap na hirap ako bigkasin yung kanyang pangalan. Yung syudad na yan. Ay, dila, no sé ni mi mamá, no sé ni mi mamá, no. Kapul. Ay, Dios. Matakot talaga. Kahit naman sino magpapanik at matatakot. Ay, venga, tú me pitas a mi abuela por ahí para buscar. Ay, Diana, se acaba el mundo. Matakot talaga. Ey, ¿cómo fue la otra vez? ¿Cómo fue la otra vez? Así, lo mismo, se demoró lo mismo. Pero no sube la bacana. No. ¿Dónde coge la abajo? O sea, no sé. Kahit naman sino magpapanik, matatakot, iiyak. Oh my God. Kasi hindi natin alam kung ano nang gagawin natin. Mag-i-evacuate tayo, yung mga bahay natin, yung mga alaga natin, mga pananim. My God. Hindi natin alam kung ano. Dios mío. Betty, ven, corre. Dios mío. Lidia, corre.